Los feminismos llevan décadas teorizando sobre el amor romántico, porque entendieron que el amor es político y que para transformar la forma en la que nos relacionamos, debemos analizar críticamente al amor. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotras, un programa feminista de Televisión Mexiquense. Yo soy Julia Didrikson y hoy nos acompaña Sandra Noriega, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y estudiante de la maestría en Estudios de Género de la misma institución. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y además, pues Sandra y yo compartimos esta maestría. Yo en alguna ocasión les conté que también estudié la maestría en Estudios de Género, también en la UNAM, y justo nos conocimos ahí, nos dimos cuenta de que estábamos hablando sobre el mismo tema, que era el amor romántico desde una perspectiva feminista. Así que quiero preguntarte, Sandra, ¿por qué el amor es un tema de relevancia académica? Porque las feministas entendieron desde hace un montón que el amor es importante de analizarlo fuera de lo que pasa en la casa, pero también desde la academia tenemos que seguir hablando sobre el amor. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que inclusive en tiempos como los contemporáneos, que como dices ya se ha explorado bastante acerca de los afectos, el amor y la potencia que tienen estas emociones para las mujeres, me parece que puntualmente ahora es importante porque estamos experimentando muchos cambios con la entrada de nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos. Ahora que las mujeres hemos ocupado nuevos espacios y que estamos empezando a diversificar los ámbitos de nuestras vidas, me parece que ahora es importante analizar qué papel sigue o no cumpliendo específicamente el amor de pareja, el amor romántico. Un poco, por un lado, en la creación, digamos, de desigualdades entre hombres y mujeres, pero también en cómo el amor se ve como un campo de posibilidad para que nosotras, a partir de ahí, podamos como buscar otro tipo de alternativas, como otros destinos, por así decirlo. Entonces creo que por eso es muy importante, porque al final del día el amor pues es muy importante en la composición de nuestra subjetividad como mujeres. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces se ha visto al tema del amor, de las emociones, desde las ciencias sociales como un tema que no tiene mucha relevancia académica. Pero bueno, tanto Sandra como yo defendemos que es un tema y sobre todo también en estos momentos de tanto odio, de discursos conservadores que siguen tomando fuerza, creo que es importante tener estas miradas feministas sobre el amor. Pero hay un interés personal que ambas tuvimos para llevar este tema a nuestras investigaciones académicas. Así que, ¿qué interés personal te llevó a contribuir a esta teorización del amor? Me gusta mucho que me des la oportunidad de hablar como de la motivación personal, porque creo que a veces, un poco nosotras que estamos también en el ámbito académico, llegamos con una investigación, pero casi nunca explicamos por qué es un tema que nos interesa, que nos toca. Y de manera particular, yo observé durante gran parte de mi infancia y adolescencia cómo el amor de manera específica para mi mamá, sus amigas, mis tías, mis abuelas, era algo que realmente resultaba fundamental a la hora de planificar el curso de sus vidas, ¿no? O sea, como de emprender un proyecto, ellas pues dejaban un poco de lado sus propios sueños, sus aspiraciones, como, no sé, de corte más profesional y tal, como en pro de la pareja, de la familia. Y entonces un poco crecí sin cuestionar esto y después, evidentemente, cuando estas relaciones acababan, porque pues terminaban concluyendo, pues ellas se quedaban sin nada, ¿no? Y entonces un poco yo me empezaba a ver que esto se empezaba a replicar en mis amigas conforme íbamos creciendo. Y entonces incluso fue cuando comencé a autorreflexionar sobre la manera en que yo me relaciono también con los hombres y me di cuenta de que estaba un poco repitiendo este patrón, esa historia de vida y como todavía no me había acercado al feminismo, pues no sabía todo lo que ya se había hablado al respecto y un poco por intuición dije, bueno, si esto es algo que está pasando como tan recurrentemente, ¿no? Y específicamente a las mujeres, pues seguro debe haber algo que lo explique, algo que lo fomente. Y fue un poco así como me empecé a interesar en su estudio y pues me di cuenta de que realmente es algo pues, más potente que simplemente un asunto personal, ¿no? Me di cuenta que tiene una importancia política que justo es importante seguir discutiendo porque desde mi punto de vista pues no se ha superado. Sí, yo también desde lo personal empecé a notar cómo tanto yo como mis amigas
experimentábamos relaciones de pareja con signos de violencia y que era violencia que muchas veces normalizábamos, como los celos extremos, como el prohibirnos vestir de tal manera, el estar vigilando, el estar controlando nuestras actividades. Y cuando empecé a leer teoría feminista sobre el amor fue porque terminaba de salir de una relación de mucha violencia y me encontraba desolada, me encontraba deprimida. Y alguien, no me acuerdo qué feminista, me pasó el texto de Marcela Lagarde de La soledad y la desolación, y también me pasó algunos textos de Coral Herrera, que bueno, Coral Herrera y Marcela Lagarde son teóricas feministas que han abordado el tema del amor, y empecé a leer y me empecé tanto a reflejar en lo que estas mujeres contaban y empecé también a reflejar las historias de mis amigas en estos textos y me hizo todo el sentido del mundo al saber que no era una herida individual, una herida personal, sino que las violencias en el amor nos atravesaban a muchísimas mujeres y también a nuestras mamás y a nuestras abuelas, y pues también es una lucha desde el feminismo buscar otras formas de amar porque sabemos que hay muchas violencias que se esconden ahí en el amor. Oye, como hemos dicho, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras amigas, el amor es como un eje fundamental para nuestra identidad. ¿Por qué pasa eso? Pues justo un poco como retomando un poco lo que se ha abrevado de las teorías feministas, los estudios de género y tal, pues digamos que todo tiene una explicación justamente política, cultural, es como este ejercicio en el que constantemente, sobre todo las mujeres, un poco buscando pues nuestra exclusión, digamos, de la vida pública, que se mantenga cierto orden, ¿no? El famoso patriarcado y tal, pues una de las herramientas más poderosas que hay, considerando la importancia de las emociones específicamente para las mujeres, pues se nos socializa con, ¿no? Y a partir de esta búsqueda del amor, de la pareja, de la construcción de una familia, y creo que pues es un ejercicio para mantener el orden, y creo que pues desde ahí se explica gran parte de este fenómeno. Sí, además es como muy específico los deseos que se nos van insertando, los mandatos que vamos siguiendo en torno al amor. Porque claro, desde niñas nos dicen que pues somos sí o sí heterosexuales, como que no hay otras posibilidades de expresar nuestra sexualidad, no es, naces y sabes que te tienen que gustar los hombres y después sabes que tienes que formar una familia en monogamia y en heterosexualidad y que esa familia, bueno, tienes que tener hijos e hijas y que tu boda se tiene que ver de tal manera y que tus deseos de vida y tu proyecto de vida también se tiene que ver de tal manera. Entonces te quiero preguntar precisamente qué rol juega esta heterosexualidad en nuestra crianza y también en la forma en la que vemos el amor. Me parece muy interesante cómo la heterosexualidad solemos reducirla a una orientación sexual, es decir, a que nos guste un sexo distinto al que tenemos, ¿no? Con el que nacimos, con el que nos identificamos, pero realmente va más allá, es esto que se conoce como heteronorma, ¿no? Y que explora cómo la heterosexualidad realmente se convierte en una especie de modelo a seguir, que no solo tienen que gustar en nuestro caso los hombres, ¿no? Sino tienes que ser fiel, tienes que ser monógamo, no puedes ser promiscua, tienes que tener un matrimonio, tienes que ser femenina, también tiene que ver con la heterosexualidad. Entonces creo que atraviesa diversos aspectos de nuestra vida y controla y un poco nos orienta a que incluso nosotras mismas y otras mujeres y otros hombres como que puedan observar qué tanto o no estamos cumpliendo con esta heterosexualidad que se nos ha como inculcado. Sí, además decir que la heterosexualidad viene acompañada de otro gran sistema que es la monogamia, que también ya hemos hablado varias veces de la monogamia en este programa, que es para mí como los dos pilares fundamentales del amor romántico, ¿no? Que esta heterosexualidad, que es más allá que una orientación sexual, como dice Sandy, pero la monogamia también es más allá que un sistema de relaciones, porque la monogamia es estar con una pareja durante toda tu vida. Eso es lo que plantea la monogamia.
pero la monogamia también es una forma de pensamiento, de cómo vemos todo en pareja, de cómo para ir al cine, tenemos que ir en pareja, ir al cine sola ya se está haciendo, pero es como un fracaso. O para tener una cita romántica, no puedes tener una cita romántica con tus amigas. O el +1 para ir a una boda, a fuerzas es una pareja o un ligue. Y eso también tiene que ver con la heterosexualidad y con la monogamia, como estos sistemas que van moldeando la forma en la que nos relacionamos. En un segundo regresamos para seguir platicando sobre estas miradas feministas, sobre el amor romántico, pero ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso, nos encontramos con Sandy, estamos hablando sobre el amor y yo quería dar un comentario rapidísimo. A veces se piensa que las feministas queremos que ahora todas las mujeres sean lesbianas o que todas las mujeres sean poliamorosas y no se trata de eso. Se trata de poder revisar críticamente cómo son los sistemas en los que desarrollamos nuestros afectos y cómo vamos construyendo la experiencia de nuestros amores. Pero para eso tenemos que analizar qué es la heterosexualidad, qué es la monogamia, cuáles son los mitos que construyeron la forma en la que amamos. Pero también de poder resaltar que toda esta lucha feminista acerca de distintas formas de vivir el amor y la sexualidad han dado frutos y que hoy podemos identificar un cambio en ciertas poblaciones, en ciertas mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes citadinas, un cambio en cuestión a cómo ellas piensan el amor, cuáles son sus prioridades, cómo pueden identificar más violencias, porque antes sabíamos que la violencia física era como la única violencia que se nombraba y que pues sí, muchas podíamos identificar que eso era violencia. Pero hoy sabemos, gracias a todo este esfuerzo feminista, que también hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia sexual, por supuesto, que dentro de una relación, incluso de matrimonio, también puedes sufrir violencia sexual en el matrimonio. Entonces, esta identificación de los distintos tipos de violencia y también el identificar que tenemos otras formas de vivir el amor y otras formas de construir nuestro proyecto de vida, también se lo debemos a este esfuerzo feminista que ha puesto el tema del amor como un tema serio para seguir analizando. Así que yo te quiero preguntar, Sandy, también en este trabajo que estás haciendo, ¿qué te has dado cuenta? ¿Qué alternativas proponen los feminismos frente al modelo tradicional del amor romántico? Creo que algo que he encontrado con las mujeres que estoy trabajando, ¿no?, a quienes estoy entrevistando sobre sus expectativas amorosas, sus trayectorias afectivas, así le llamo, creo que encuentro una gran eco de lo que abreva del feminismo respecto de las redes de apoyo, ¿no? Sobre todo con otras mujeres. Me parece que es algo que he encontrado de manera recurrente, cómo ahora están tratando de fortalecer sus relaciones, sobre todo de amistad con otras mujeres, e incluso ven la posibilidad de vivir más adelante con ellas. Me he encontrado con mujeres que están comprando casas juntas o que incluso están volviendo a conectar con sus abuelas, con sus mamás, pero también como un poco, y sin caer como en este diálogo de simplista, pero un poco también como el amor propio, como la búsqueda de la independencia, de la autonomía, enfocarse también en construir su propia autonomía financiera. Para ellas es muy importante porque lo ven como una forma también de que ahí también pueden encontrar el amor para sí mismas, ¿no? Entonces, eso es... Qué interesante que planteas eso, porque en mi investigación también estoy encontrando que uno de los principales cambios en los deseos de las mujeres jóvenes es que ya no centralizan todos sus afectos en el amor, sino que han puesto más prioridad en lo que tú decías, en las redes de mujeres y sobre todo en las amigas. Entonces, en internet vemos, porque yo estoy estudiando mucho lo que pasa en los discursos, en redes sociales sobre el amor, en internet vemos comentarios como: mis amigas son el amor de mi vida, ¿no? Y eso antes no se pensaba, el amor de tu vida era tu pareja monógama heterosexual, pero ahora las amigas también representan un eje muy fuerte para la construcción de nuestros proyectos de vida y de nuestra felicidad, del goce. Hemos aprendido que una sola persona no puede garantizar ni debería de garantizar toda nuestra felicidad, sino que son nuestros proyectos, nuestras pasiones, nuestra familia, nuestras amigas, nuestros y nuestras animalitas,
en la casa, todo eso en conjunto sí garantiza un mejor proyecto de vida, más felicidad, pero no solamente la pareja como antes lo veíamos. Entonces, qué interesante que las dos estamos llegando más o menos a la misma conclusión. Y un poco pasándote la pelotita de mi tesis a ti, porque yo sé que tú no estás investigando en sí las redes sociales, pero ¿has visto algún cambio en estos últimos 10 años que las redes sociales han sido un espacio social muy importante para las mujeres, pero también para los feminismos? ¿Has visto alguna transformación o que haya contribuido estas redes sociales a la transformación de la noción del amor? Sí, sobre todo me he encontrado con que me dicen que las redes sociales, incluso ni siquiera de gente famosa, más conocida, sino de su círculo cercano, les crea expectativas que consideran que son un poco difíciles de cumplir, ¿no? Incluso han expresado sentimientos, por ejemplo, de ansiedad, al ver que a lo mejor alguna amiga se está comprometiendo o que tiene un novio en poco tiempo y tal. Y sobre todo eso es lo que me han dicho, que sienten que les crean un poco de expectativas que tal vez son difíciles de cumplir en un momento específico, con cierta temporalidad y tal. Y ya como referentes, pues estos referentes amorosos que hay, no sé, por ejemplo, el famoso que me traiga flores amarillas y tal, como que también expresan que como ven que otras mujeres lo viven, a pesar de que ellas en algún momento lo rechazan o como que ya no lo ven tan necesario, al ver que otra persona lo experimenta, se cuestionan porque ellas no son sujetas que lo merezcan, por ejemplo, o que lo experimenten, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Sí, es que yo lo veo como de dos lados, ¿no? O sea, una es que claro que las expectativas son más altas porque tenemos más detalles de la vida íntima de las otras personas. Entonces, claro que podemos ver en momento casi real cómo están viviendo sus relaciones amorosas, no solamente nuestras amigas, sino las personas famosas, influencers. Pero por otro lado, que es un poco también lo que más estoy investigando, es que podemos ver otra diversidad de relaciones. Tal vez no es tan viral como las relaciones heterosexuales de famosos y famosas, pero hay muchas cuentas, por ejemplo, de esta Alicia Delicia, que es una creadora de contenido, una mujer además activista gorda, poliamorosa, que retrata otras formas de vivir el amor. Ella es además bisexual, entonces tiene relaciones abiertas con varones, con mujeres, y creo que el poder también abrir esa puerta a ver otro tipo de relaciones nos puede ampliar la mirada más allá de este amor romántico tradicional. Y por otro lado, que los feminismos hacen mucha creación de contenido. Yo misma en mi cuenta llevo 5 años hablando sobre el amor romántico desde los feminismos y muchas otras creadoras, y creo que hemos puesto ese aporte pequeño para que otras mujeres sepan identificar otra vez violencias, identificar que se puede amar de otras formas, identificar que no te tienes que casar con una persona y vivir felizmente toda la vida con esa persona, sino que hay otras alternativas, como el irte a vivir con tus amigas. Entonces creo que el Internet tiene ese lado, pues no sé si oscuro, pero ese lado que tiene las expectativas muy altas y que nos puede generar una gran frustración, pero también este otro lado en donde muestra una diversidad más grande de relaciones. Así que sí, pero creo que es más en las mujeres jóvenes, ¿cierto? Las que estamos viendo ese cambio. Me parece que sí. Sí. ¿Qué cambios podemos ver también? No qué cambios, sino qué de estas conductas, deseos, aspectos del amor romántico siguen vigentes aún en nosotras que somos feministas y que trabajamos este tema. O sea, ¿qué contradicciones hay también en las mujeres feministas que buscamos otra forma de relacionarnos, pero sigue habiendo algunos aspectos tradicionales que encarnamos? Sí, bueno, creo que finalmente pues es un poco complicado pues olvidar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre cómo se debería de ver nuestras relaciones, nuestros afectos. Y un poco también con lo que me he topado es como una especie de resistencia a ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, me han expresado deseos de tener independencia financiera, por ejemplo, seguir trabajando, no maternar, pero siguen soñando a lo mejor con encontrar al amor de su vida, con tener un proyecto en pareja antes de cierta edad.
Las que son un poquito más radicales, pues a lo mejor dicen, bueno, yo no me quiero casar, pero sí siguen a lo mejor creyendo un poco en esta idea de, pues, la fidelidad eterna, la monogamia, pues no se discute, es algo que realmente se da como por sobre. Yo creo que la monogamia todavía está más oculta que la heterosexualidad, ¿no? Que el desafío a la monogamia está más oculto que el desafío a la heterosexualidad. Sí. Así que falta mucho por hacer. Yo, por ejemplo, yo me relaciono desde la heterosexualidad, pero me considero una mujer no monógama que no está en relaciones monógamas, pero ahorita estoy con un hombre en una relación monógama y tampoco siento culpa de ello. Otra vez, no es que las feministas vayamos en contra de todo lo establecido, sino que cuestionamos y en ese cuestionamiento vemos si somos felices, si tenemos dignidad en ese proyecto de vida y ahí tomar decisiones. Pero otra vez, creo que son luchas colectivas que al final te llevan a tomar una decisión individual que más vaya con tus convicciones y con tus deseos. Creo que eso es lo importante. Sandra, muchísimas gracias por haber estado. Cuéntanos cómo te podemos encontrar, si tienes algún correo. Bueno, pues mi Instagram, que es sandy.noriega 333. Ahí de repente también comparto como algunos de los avances que tengo de mi investigación. También por ahí ando buscando también más gente a quien entrevistar. Entonces, si estuvieran interesadas en contarme sus experiencias, yo estaría muy feliz. Y pues nada, sobre todo me gustaría invitar a quien nos ven, a que nos tomemos un momento como para reflexionar sobre un tema que pareciera muy cotidiano y ya como muy sencillo, no tan relevante, pero que realmente si lo pensamos, pues abarca una gran parte de nuestra vida y por lo tanto se vuelve como importante. Así es, querida. Sigamos defendiendo el tema del amor como un tema de interés político y de interés público. Te agradezco mucho por haber estado aquí. A ustedes también les agradezco, pero todavía no se vayan porque vamos con la cápsula de recomendación. Y la recomendación del episodio de hoy es este gran libro que además he leído varias veces, Claves feministas para la negociación del amor, de una de las máximas teóricas feministas mexicanas, Marcela Lagarde, quien saca el lenguaje de su experiencia en la academia y vuelve más sencillo el hablar sobre amor. Nos enseña a negociar en pareja y también nos enseña que las mujeres como sujetas de derecho tenemos derecho también a disfrutar de un amor. Entonces, esta es la recomendación. Yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta aquí y nos vemos en la siguiente emisión de Nosotras.